Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer presentar en el día de hoy a la doctora María Alejandra Ibáñez. La doctora María Alejandra es especialista en cardiología de la Universidad de Buenos Aires, es ecocardiografista de la Universidad Católica también en Argentina, es la presidenta del capítulo de cardiología de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Eh, ha venido trabajando con muchísimo esfuerzo en mostrar nuestro capítulo no solamente a nivel nacional e internacional, y se ha generado logros muy interesantes como el tener una visión diferente de los profesionales de la salud a lo que es la cardiología de la mujer. Hoy vamos a mirar entonces una charla y es cuál es el riesgo cardiovascular en la mujer, si es necesario tener un enfoque de género. Bienvenida a este evento de la Universidad de Caldas, doctora María Alejandra, pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. También se me olvidó decirle que fue la ganadora del Premio Nacional de Corazones Responsables, un proyecto que hace la Fundación Colombiana del Corazón. Bienvenida. Gracias, doctora Dora. Un placer de verdad poder hoy compartir esta mañana desde Montería, Córdoba, donde vivo hace más de 20 años. Agradecerle a la Universidad de Caldas esta invitación, este interés por la cardiología de género. Un gusto de verdad, doctora Dora. La doctora es una compañera súper querida de nuestro capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología. También otra trabajadora incansable por la cardiología de género. Y justamente de lo que voy a hablar es del riesgo cardiovascular en la mujer. Y al finalizar, ustedes también me van a responder la pregunta si es necesario un enfoque de género. No tengo conflictos de interés para esta charla que voy a tener con ustedes. Bueno, definitivamente estamos en tiempos de COVID, pero las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, de morbilidad y de discapacidad, tanto en los hombres como en las mujeres y en la mayoría de los países del mundo. Colombia, por supuesto, no es la excepción. Y si miramos las estadísticas que nos muestra la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular representa el 31% de todas las muertes. Estamos hablando de más de 18 millones de muertes por año por enfermedad cardiovascular, una de cada 10 personas entre 30 y 70 años, ocupando el primer lugar tanto en hombres como en mujeres. Las enfermedades del sistema cardiovascular, y ahí incluimos el infarto de miocardio, el ACV, la insuficiencia cardíaca, representan el 40% de todas las muertes en los hombres, pero hasta el 49% de todas las muertes en las mujeres. Y si los comparamos con los cánceres, los más mortíferos, como es el cáncer de pulmón, representa el 6% en los hombres, mientras que el cáncer de mama, por ejemplo, representa el 2% de todas las mujeres. Estamos hablando de una relación de 1 a 3 en las mujeres de enfermedad cardiovascular versus 1 a 25 de cáncer de mama. Acá voy a hacer un paréntesis, no vamos a entrar en una competencia, no se trata de eso, se trata de mostrar que muchas de las medidas que se han implementado para prevenir el cáncer de mama han dado un resultado que hoy vemos muy, muy bueno. Sin embargo, estamos estancados con la enfermedad cardiovascular. Y fíjense aquí en esta curva cómo se estuvieron dando las cosas a partir de 1980. Se veía que gracias a todos los tratamientos modernos implementados para el infarto, empezó a descender la mortalidad en azul en el sexo masculino, hasta en un 50%. Sin embargo, el gran llamado de atención
fue que las mujeres, lejos de bajar su mortalidad, empezaron a subirla. Y es así como en los años 2000, asociaciones y sociedades fundamentalmente americanas empiezan a preocuparse y a ocuparse de este tema con el riesgo cardiovascular en la mujer, y empiezan campañas como Mujeres en Rojo, y es ahí donde empieza la mujer a descender también su morbimortalidad con respecto a la cardiopatía isquémica. Pero en los últimos años se ha visto un estancamiento tanto en hombres como en mujeres en este descenso. Y fíjense que este descenso sobre todo se está dando en mujeres jóvenes, menores de 55 años. ¿Y qué sabemos hoy? Sabemos entonces que la primera causa de mortalidad en el sexo femenino, por delante de otras, como es el cáncer de mama o la osteoporosis o la misma violencia, sigue siendo la primera causa de muerte. Que las enfermedades cardiovasculares son responsables de más del 46% de las muertes de mujeres de edad avanzada en el mundo entero, en tanto que el cáncer globalmente representa el 14%. Que en Estados Unidos una mujer fallece cada minuto, ya están hablando de cada 40 segundos, y cada 6 minutos en Europa. En Colombia tenemos que mueren 46 mujeres por día por infarto agudo de miocardio. Eso representa una mujer cada 30 minutos. Y si nos vamos también a los datos del Ministerio de Salud con respecto a las causas de mortalidad en las mujeres, en el 2017 veíamos que primera está la enfermedad cardiovascular, que en el periodo de 1990 a 2017 se incrementó 4.04%, con una tasa de mortalidad en la mujer de 130 por cada 100.000 habitantes en Colombia. Como les decía, 1 de cada 3 mujeres en el mundo se muere por causa cardiovascular y 8 de cada 10 desconocen esta realidad, y esto es algo realmente de importancia, de relevancia y de prestarle mucha atención. De hecho, nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología en el 2018 elaboró una encuesta y se observó que solamente el 3% de las mujeres consideraban a la enfermedad cardiovascular como un problema de salud importante, poniendo por encima, muy por arriba, el cáncer de seno y otros cánceres. Es decir, que la conciencia de que es el problema de salud más grave que tiene la mujer es muy baja. Y resulta entonces que la enfermedad cardiovascular es todavía la hora y se considera como una enfermedad de hombres. Y el peor enemigo que tenemos en este momento es justamente la falta de reconocimiento del riesgo que conlleva para la mujer las enfermedades cardiovasculares, el desconocimiento de la importancia de poder controlar los factores de riesgo de los cuales hoy vamos a hablar, tanto de los tradicionales como de los nuevos que están ligados al sexo femenino. La mujer subestima este problema y esto resulta en un diagnóstico insuficiente y en un tratamiento insuficiente. Y una de las limitaciones más grandes que tenemos a la hora de identificar el riesgo cardiovascular real que hay asociado a la mujer es que la mayoría de los estudios de los cuales se desprenden las guías y toda la normatividad para poder tratar a una mujer se hacen en su mayoría sobre la población masculina. Son raros los estudios clínicos a nivel mundial que tienen una representación mayor al 30%. La mujer está infrarrepresentada y cuando nos va muy bien tenemos un 44% en estudios de hipertensión arterial, 40% en la diabetes, 38% en el ictus y 25% en enfermedad coronaria.
Y la enfermedad cardiovascular sin duda impacta en forma diferente según el sexo. Existen diferencias tanto sexuales de tipo biológica, de tipo hormonal, como bien conocemos y son las que más se difunden, pero hay diferencias que impactan mucho, que son las diferencias de género, las socioculturales, y estas son las que están marcando esa diferencia en cuanto al pronóstico entre la mujer y el hombre, y se debe a varios factores. Nosotros conocemos, y yo sé que a ustedes les enseñan muy bien en el pregrado, los factores de riesgo tradicionales que compartimos hombres y mujeres, como la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la dislipidemia. Pero fíjense sobre la derecha de la diapositiva todos estos factores de riesgo que llamamos no tradicionales, que llamamos nuevos o emergentes y que son de la mujer. Todo lo relacionado con las complicaciones del embarazo, el embarazo pretérmino, la hipertensión asociada al embarazo, la diabetes gestacional, las enfermedades autoinmunes, la menarca y la menopausia temprana, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer, que hoy da lugar a un capítulo grande, que es el de la oncocardiología, y la depresión. Sin duda, los factores de riesgo tradicional juegan un papel muy relevante en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, ahora vamos a ver las diferencias que hay también en estos factores tradicionales que hacen que hoy en día la mujer iguale y hasta supere el riesgo cardiovascular con respecto al hombre. Fundamentalmente estamos hablando después de esa etapa que es la menopausia. Y entonces vamos a hablar de cómo van a impactar los factores de riesgo habituales o tradicionales respecto al sexo. En primer lugar están uno de los factores que consideramos que no se puede modificar, que es la edad, y la enfermedad cardiovascular aumenta con la edad tanto en los hombres como en las mujeres, pero tenemos que considerar que en las mujeres la enfermedad cardiovascular aparece 10 años más tarde con respecto a los hombres, justamente por esa protección hormonal que tiene con los estrógenos, que nos protegen con el óxido nítrico, y cuando perdemos ese efecto protector del sistema cardiovascular, empezamos a disparar nuestro riesgo a igualar y a superar al hombre. A partir entonces de los 50 años, el 50% de las mujeres padece hipertensión y 1 de cada 3 sufre de diabetes o trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono o de colesterol elevado. Y a partir de los 65 años, la mortalidad cardiovascular se da en el 50% de las mujeres. Es decir, que ya no estamos hablando de 1 cada 3, sino de 1 cada 2. Fíjense la magnitud de esta situación. Bueno, con respecto a la hipertensión arterial, entonces, desde los 65 años en adelante, las mujeres tienen una mayor prevalencia de hipertensión que los hombres. Las mujeres que toman, además, anticonceptivos orales, la hipertensión es de 2 a 3 veces más frecuente comparado a las que no lo toman. Y la presión arterial, sobre todo la sistólica, es más probable que aumente con la edad en las mujeres. El desarrollo de la hipertensión arterial sistólica aislada, que es cuando, la definimos cuando es mayor a 160 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica con valores normales, menor a 90 milímetros de mercurio. Esto se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, de hipertrofia ventricular izquierda, de insuficiencia cardíaca diastólica o lo que llamamos falla cardíaca con función preservada, y mortalidad por todas las causas, independiente de otros factores de riesgo.
y este aumento de la hipertensión arterial sistólica aislada entre las mujeres de 55 años de edad en adelante ya se empezó a ver en el estudio Framingham, con una incidencia entonces aproximadamente del 30%. El estudio WISE, que es otro estudio grande que evaluó el síndrome de isquemia en la mujer, también demostró que la presión arterial elevada y la frecuencia cardíaca en reposo acelerada durante el periodo premenopáusico se asoció con un engrosamiento del complejo íntima media en las arterias carótidas y la aparición de placa aterosclerótica dentro de los 5 a 8 años posteriores a la menopausia, lo que ya sabemos que es un factor de riesgo importantísimo. La dislipidemia, también otro factor de riesgo que es tradicional y compartimos con los hombres. La hipercolesterolemia es un factor de riesgo independiente tanto en hombres como mujeres, pero durante la menopausia las concentraciones de colesterol total y de LDL aumentan entre un 10 y un 14%. El nivel de lipoproteína aumenta entre un 4 y un 8%, y el HDL generalmente permanece sin cambios. En las mujeres mayores de 50 años, los niveles de colesterol total son más altos que en los hombres, y esto es un factor de riesgo más fuerte para las mujeres para desarrollar enfermedad cardiovascular. La hipertrigliceridemia también es un factor muy fuerte. Se demostró que un aumento en el nivel de los triglicéridos de 1 milivol en las mujeres está relacionado con un aumento de riesgo del 76% versus un 32% en los hombres. La diabetes también es un tema muy, muy importante, un factor de riesgo grandísimo para la mujer. Las mujeres sufren más diabetes mellitus que los hombres, y aumenta de 3 a 7 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, concretamente de infarto y de falla cardíaca en la mujer, mientras que la diabetes en los hombres aumenta 2 a 3 veces este riesgo. La diabetes, cuando se acompaña de nefropatía diabética que dura más de 10 años, se considera un equivalente a enfermedad de las arterias coronarias, y se ha demostrado que la mortalidad por infarto de miocardio es mayor en las mujeres con diabetes tipo 2 que en los hombres con diabetes tipo 2, y también las mujeres diabéticas se infartan más que las mujeres no diabéticas. La obesidad. La obesidad, sobre todo la abdominal, que la consideramos cuando en la cintura, que nosotros medimos en nuestra consulta, tiene un valor mayor a 88 centímetros en las mujeres. Esta es la recomendación de la OMS. Hay otras guías que hablan de 80 centímetros en las mujeres, 102 centímetros en los hombres, otras guías hablan de 94 centímetros en los hombres. Pero fíjense que la obesidad cuadriplica el riesgo en la mujer comparado con los hombres. El índice de masa corporal, sabemos que hablamos de obesidad cuando ya está por encima de 30, aumenta el riesgo en un 64% en las mujeres y en un 46% en los hombres. Y esto de la obesidad es un problema grande. En el 2016, el 39% de los adultos con 18 años o más tenían un 39% de obesidad en los hombres y 40%, perdón, de sobrepeso, 39% en los hombres, 40% en las mujeres, y obesidad un 13% de la población adulta mundial, y un 11% hombres, un 15% en las mujeres. Fíjense que nosotros estamos hablando del COVID, la pandemia, pero estamos frente a otras pandemias que son súper importantes y hasta de más relevancia que el propio COVID en este siglo XXI, como es el de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad. El cigarrillo, el tabaquismo.
fumar tabaco aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares en las mujeres hasta 5 veces en comparación con las mujeres no fumadoras. Y en combinación con los anticonceptivos orales aumenta hasta 13 veces el riesgo de enfermedad aterosclerótica. El nicotismo en las mujeres también puede estar asociada con la aparición de menopausia prematura, que es aquella que aparece antes de los 40 años, y en consecuencia todo lo que implica perder la influencia vasodilatadora de los estrógenos en los vasos coronarios. El tabaquismo también reduce la concentración del colesterol HDL mucho más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres fumadoras fallecen 14.5 años que las no fumadoras, en tanto que los hombres fumadores mueren 13.2 años antes que los no fumadores. El sedentarismo o la inactividad física es también un factor de riesgo importante y su asociación con más presión arterial, con más colesterol y un deficiente metabolismo de la glucosa, y el comportamiento sedentario desafortunadamente también es más habitual en las mujeres que en los hombres. El estrés, este es un factor fundamental, no hay que minimizarlo. La intensidad del estrés, sobre todo en las mujeres más jóvenes, está muy relacionado con el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, con la aparición del síndrome coronario agudo, y hoy es uno de los factores que más pesa de estos que hablábamos de tipo de género, porque las mujeres en este tiempo estamos más sometidas a compromisos, a responsabilidades, tanto laborales como en el hogar, con muchas presiones también de tipo financieras, personales, y nos ponemos a veces esa meta de ser súper mujeres, pero a un costo muy, muy elevado. Eso de ser super mujeres nos está llevando a tener más ansiedad, más depresión y más riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo entonces específicos al sexo están también relacionados con lo que habíamos dicho, todo lo que es ya no compartido con el hombre, sino exclusivo de la mujer, y tiene que ver con todos los eventos ginecológicos y obstétricos que tenemos que siempre en la consulta investigar, porque a veces los pasamos por alto. Cuando ya nos llega una mujer en la edad menopáusica, sí, le preguntamos por los antecedentes o los factores de riesgo clásicos y nos olvidamos o preguntarle cómo fueron sus embarazos, si tuvo hipertensión arterial, si tuvo antecedente de síndrome de ovario poliquístico, si se complicó con hiperglicemia, con partos prematuros, si tuvo pérdidas entonces de embarazo. Son pocos de verdad los médicos que hacen una evaluación completa del riesgo cardiovascular de la mujer. El síndrome de ovario poliquístico, que se da en la mujer joven y en la edad reproductiva, y hay que investigarlo porque se asocia también con síndrome metabólico y con más probabilidades de desarrollar a futuro diabetes tipo 2. El embarazo y sus complicaciones, como dijimos, la hipertensión arterial, la preeclampsia o la diabetes gestacional a futuro tiene mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y también hay que preguntar por los niveles reducidos de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, que también se asocia con disfunción de la microcirculación coronaria, y también preguntar por todas las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, que bien sabemos que son más frecuentes entre las mujeres y aumentan el riesgo de enfermedad aterosclerótica al producir una inflamación crónica que subyace al desarrollo de la placa aterosclerótica. Y la menopausia es un factor de riesgo independiente en la mujer. Como bien dijimos, es un periodo clave
porque ahí empieza a reducirse el estrógeno endógeno, aumentan los radicales libres de oxígeno, esto promueve un estado proinflamatorio, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta el riesgo de ACV y de hipertensión arterial. Es el punto donde la mujer ya no solo iguala, sino que duplica el riesgo con respecto al hombre y multiplica sus factores de riesgos cardiovasculares, produciendo entonces más diabetes, más colesterol y también se asocia entonces con una etapa de más sedentarismo y obesidad. En cuanto a la cardiopatía isquémica, no quiero dejar de mencionarla porque también tiene características específicas en la mujer, algunas todavía no están muy bien identificadas. Sabemos que en la mujer se da más la angina vasoespástica, la angina microvascular, las anormalidades en la reserva coronaria, mucho más prevalente en la mujer que en el hombre, y además se suele presentar con una forma de dolor torácico atípico, sobre todo en la mujer menor de 55 años. Hoy se reconoce más la existencia de infartos sin arterias coronarias obstruidas, que por sus siglas en inglés la llamamos MINOCA. Las mujeres de 35 a 54 años con infarto cada vez tienen mayor mortalidad, incluso que los hombres. Y es el momento donde de pronto vale la pena que ustedes sepan y tengan muy presente que cuando reciben el estudio de una mujer, de una cinecoronario, que la informa con coronarias no obstruidas, un resultado de un cateterismo con enfermedad no obstructiva de las arterias epicárdicas no significa que esa mujer no tenga enfermedad coronaria, pero de la microvasculatura. Recuerden que la microvasculatura representa el 95% del árbol coronario y es el que más enferma en la mujer. ¿Qué sabemos hoy? Que en la mujer los síntomas de la enfermedad coronaria son distintos a los del hombre, sobre todo en la mujer joven, menor de 55, y la mujer se asocia más con el cansancio, con la falta de aire, con los mareos o con malestar estomacal. Es decir, ese patrón que llamamos masculino clásico que nos enseñan en el pregrado y que seguimos estudiando en los libros todavía con ese dolor precordial opresivo, clásico, que se irradia a miembro superior izquierdo, que se irradia a cuello. Lo cierto es que es un patrón que se da más en el hombre, también se da en la mujer, pero cuando una mujer se presenta con estos síntomas, no tenemos que pensar que es simplemente un cansancio, un agotamiento. Además, la mujer se presenta en general con más síntomas de angustia, de ansiedad, y es muy habitual que los profesionales de la salud no estén habituados a conocer estos síntomas como signos de alerta de enfermedad coronaria y remiten a la mujer a la casa con un ansiolítico pensando que están cursando un síndrome de ansiedad y es un infarto, y obviamente esto empeora el pronóstico y la mujer se complica mucho más. Entonces, las mujeres acuden más tarde al hospital con respecto a los hombres por todo esto que dijimos, porque no reconocen los síntomas, es una de las causas más importantes, y además tienen ataques cardíacos más graves que los hombres. Los hombres tienen una probabilidad del 30% de morir como consecuencia de su primer infarto versus un 50% en las mujeres, y superado este primer infarto, el 25% de los hombres morirá durante el año siguiente versus el 38% en las mujeres. En el síndrome coronario agudo, las mujeres tienen más mortalidad intrahospitalaria y durante el primer año, como recién vimos,
tienen más complicaciones graves, shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca, mayor tiempo entre la llegada al hospital y manejo intervencionista. Acá el tiempo es oro porque el tiempo es músculo, y ese tiempo tan precioso que decimos puerta, balón, y ahora en tiempo de COVID que usamos más los fibrinolíticos, el tiempo puerta, aguja, que es fundamental para tener éxito en las terapias de reperfusión. Aquí vemos que las mujeres al llegar tarde, y además el sistema de salud le reconoce más tarde también los síntomas y los signos de isquemia, y esto hace que este tiempo tan hermoso se prolongue y el resultado es mucho peor. En las mujeres se realiza menos estudios invasivos, menos se diagnostica enfermedad coronaria, y cuando se diagnostica recibe menos tratamiento, tanto farmacológico. En general hay estudios que ya muestran que la mujer recibe menos terapia con estatinas, menos terapia antiagregante y menos terapia intervencionista. Además, la mujer también se remite menos a los programas de rehabilitación cardíaca, y además también el mayor ausentismo en estos programas de rehabilitación cardíaca es del sexo femenino. Ya para concluir, el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aumenta después de los 40 años, tanto en los hombres como en las mujeres, pero se observan cambios significativos en las arterias coronarias, en promedio 7 a 10 años más tarde en las mujeres que en los hombres, por esto que dijimos del factor protector hormonal. En las mujeres se subestima este problema, este riesgo, y esto resulta en un diagnóstico insuficiente y en un tratamiento insuficiente. Las mujeres no reconocen sus síntomas de ataque cardíaco y no buscan atención médica en forma inmediata. Los profesionales de la salud muy a menudo tampoco reconocen estos síntomas, y estos retrasos a la hora de recibir atención médica contribuyen a que las tasas de mortalidad en las mujeres sean más altas, sobre todo en las más jóvenes. Los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares tienen un diferente significado según el sexo. Los factores de riesgo específicos al sexo deberían ser utilizados para la evaluación temprana del riesgo cardiovascular de las mujeres. Como decimos, ya investigar riesgo cardiovascular en la mujer en esa etapa que llamamos joven o reproductiva, identificar entonces a esa mujer que ya le diagnosticamos un síndrome de ovario poliquístico, o que tiene o que tuvo complicaciones durante la gestación, y así podemos implementar programas de prevención en forma temprana y no ya cuando nos llega en la etapa de la menopausia. Cada vez hay más pruebas de que las complicaciones del embarazo pueden influir y predecir el riesgo futuro de enfermedad cardiovascular. El examen y la detección temprana de estos factores de riesgo durante el embarazo, con la derivación, el tratamiento y el seguimiento a largo plazo adecuados, podría proporcionar a las mujeres orientación para alcanzar y mantener la salud cardíaca de por vida. Miren qué clave entonces que también esto sea multidisciplinario, que los ginecólogos, que son de verdad el especialista que más consulta la mujer a lo largo de su vida, pues esté muy atento con identificar estos factores de riesgo y hacer una remisión oportuna para poder controlarlos. Es hora definitivamente de hacer un cambio de actitud y de enfoque. Necesitamos una definición más inclusiva de la salud de la mujer, que tenga en cuenta todos los aspectos sociales, culturales, espirituales, emocionales y físicos del bienestar. También tener en cuenta el impacto de la pobreza y de la violencia en la mujer. La concepción actual acepta que hay una compleja interdependencia de sexo y género, y que la interacción de ambos es constante en todas las etapas de la vida de la persona.
Aquí les quiero mostrar todos los miembros de nuestro capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología. La doctora Dora Inés, como les dije, es parte de este capítulo donde estamos entregados a difundir esta ideología de género, pero la cardiología es fundamental porque, como ya se están dando cuenta, es muy diferente el hombre y la mujer. Nosotras, las mujeres, no somos hombres con corazones pequeños, no nos pueden seguir pensando de esa manera. ¿A qué desafíos nos enfrentamos hoy? Primero, educar a la población por medio de campañas educativas masivas y uso de redes sociales, por lo que dijimos de este gran desconocimiento que hay en la población y sobre todo en las propias mujeres sobre el riesgo de sus factores que están disparados. A veces hacemos mucha educación, a todo lo que es médicos y sistema de salud y nos olvidamos de educar a las propias mujeres. Proponer un currículum cardiovascular con enfoque de género en las facultades de medicina y enfermería, y me alegro que la universidad en esta ocasión de Caldas me haya invitado porque es fundamental que desde el pregrado y ustedes que están haciendo la residencia ya vayan formándose con este enfoque de género. Trabajar de manera conjunta con los equipos de salud que atienden directamente a la mujer. Esto es fundamental, que los médicos que están en atención primaria, sobre todo los médicos generales, los ginecólogos, fíjense, los endocrinólogos, los reumatólogos, ni hablar los internistas, los médicos de emergencias, que todos estén atentos a identificar en forma temprana estos factores de riesgos cardiovasculares que son género específicos. Promover la investigación académica en Colombia y en realidad en todas partes del mundo es necesario la investigación sobre la enfermedad cardiovascular en la propia mujer, porque como les dije, los estudios tienen muy baja representación de las mujeres y las guías están basadas en una población masculina, las extrapolan a la femenina y la realidad es que no nos está dando el mismo resultado en hombres y mujeres. Proponer políticas de salud pública que contribuyan a una adecuada atención en salud cardiovascular de la mujer. Necesitamos el acompañamiento de políticas de salud pública. Fíjense ahora con la pandemia, con el COVID, qué importante en las políticas de salud pública para poder tener resultados contundentes. Lo mismo necesitamos en las enfermedades cardiovasculares. Y resulta que el impacto de mejorar la salud cardiovascular y modificar el estilo de vida de las mujeres alcanza mucho más que las mujeres mismas. Mejorar la salud cardiovascular de la mujer mejora la salud de todo un país, porque es bien sabido que las mujeres somos mayoritariamente las que administramos los hogares, las que mercamos, las que definimos qué va a comer nuestra familia, la que le organizamos el menú. También somos las que definimos qué salidas vamos a tener en los fines de semana, qué actividades recreativas vamos a tener, la que podemos tomar la decisión de hacer algo que nos saque del sedentarismo o seguir frente a las pantallas. Entonces, es muy importante el impacto de mejorar la salud cardiovascular de las mujeres. Y finalmente, les dejo a ustedes esa pregunta: ¿será necesario un enfoque de género? Yo creo que definitivamente es urgente que hoy lo tengamos presente. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra, por esa excelente presentación. Como usted bien lo ha dicho, hoy tenemos que tener una visión diferente del riesgo cardiovascular. La mujer tiene características específicas. Tenemos hoy como audiencia residentes de medicina interna, posgrado de geriatría y posgrado de urgencias. Tengo una pregunta: ¿cómo abordar a esa mujer en un servicio de urgencias que tiene
síntomas atípicos, que probablemente llega con un electrocardiograma normal y que probablemente no es el dolor precordial opresivo, sino más sintomatología de pronto de tipo digestiva, y como bien usted lo plantea, de pronto con mareos, náuseas, un poco de cansancio. ¿Cómo debemos hacer ese abordaje? Es urgente el tema de pensar en no devolver a estas mujeres. ¿Qué piensa usted como cardióloga? ¿Qué debemos hacer en estos servicios de urgencia? Así es. En primer lugar, eso, identificar que ese síntoma puede ser una alerta en la mujer, sobre todo en las menores de 55 años, como una alarma de que está cursando un síndrome coronario agudo. Y con base a eso hacemos el protocolo que hacemos con todo síndrome coronario agudo. Le tomamos un electro, que la mayoría, el 50% de las mujeres, como bien dijo la doctora Dora, pueden inclusive no tener cambios típicos de síndrome coronario agudo, puede sí tener cambios inespecíficos, pero esos cambios inespecíficos hay que prestarle mucha atención, y solicitarle biomarcadores, solicitarle troponinas, no dejarla ir sin hacerle sus troponinas, y dejarla en observación, no diagnosticar así en forma prematura un síndrome de ansiedad o gastrointestinal, porque esto se confunde mucho con síndrome gastrointestinal, y lo que vemos es que nos remiten con omeprazol o con algún ansiolítico tipo alprazolam, y terminamos cursando el infarto en la casa y ya regresamos con falla cardíaca, o a la mitad de los casos no regresamos, sino que fallecemos. Entonces, es importante que a esa mujer la dejemos en observación, le hagamos su electro, le hagamos su juego de enzimas, y si tenemos los parámetros para definir infarto agudo de miocardio, es decir, dolor, enzimas y electro, llevarlas entonces a un cateterismo cardíaco, que eso es lo indicado, y no perder tiempo, que como bien dije es fundamental esas primeras 2 horas, sobre todo, para poder tener éxito en la reperfusión. Muchísimas. Y quería aclarar que esto del dolor atípico, sobre todo, se da mucho ahora en tiempos de COVID, ¿no es cierto? Y acá, en tiempos de COVID, también toda mujer con dolor precordial, obviamente esto también se aplica a los hombres, también pensar que está cursando un COVID y empezar también a hacerle sus evaluaciones para estudiar COVID, y tratarla con todas las medidas de protección como si fuera una COVID positiva. Ok, muchísimas gracias. Sí, del auditorio, doctor Miguel, doctor Luis, tenemos preguntas. Buenos días a todos, doctora, muchas gracias por la ponencia. Es claramente esencial, pues, como lo se han comentado en estos 45 minutos, que efectivamente el hecho, digámoslo así, de que se tenga que tener un enfoque de género no es solamente, o no se recarga solamente por los cambios fenotípicos y o endocrinos. También existen aspectos epigenéticos, epifenotípicos, que hacen pues que recobran importancia en esto. Sin embargo, es importante resaltar un aspecto, y es que a medida que se acerca la perimenopausia, de acuerdo pues a algunos reportes, ese riesgo, digámoslo así, o ese factor que en algunos casos protege a las mujeres de enfermedad cardiovascular se va equiparando al del hombre. Entonces, en estos casos, y precisamente pues a nosotros los que nos dedicamos a geriatría clínica, cuando vemos que se están como acercando esas brechas por la situación antes mencionada, en ese caso, ¿cómo se debe tener en cuenta el abordaje de género ya en perimenopausia, posmenopausia y pues ya mujer anciana? Así es, así es. Bueno, tú dijiste ya en esa etapa, desafortunadamente es donde más se diagnostica a la mujer con problemas cardiovasculares. En esa etapa perdimos un tiempo, estamos hablando de 20 o 30 años que hemos perdido, por eso estaba hablando yo de la prevención temprana, y que siendo los ginecólogos los médicos que más
ven a la mujer en edad joven y reproductiva no pierdan esa oportunidad y remitan, identifiquen y le expliquen a la mujer que tuvo alguna complicación joven, sobre todo del embarazo, que no se abandone, que siga sus factores de riesgo, y fundamentalmente estamos hablando de esa mujer que no tendría que llegar a la etapa de la menopausia con sobrepeso, con obesidad, con sedentarismo, porque esos son factores que van a pesar más para que haga más hipertensión, más diabetes y más síndrome coronario agudo. Además, a la mujer se le asocian los factores ya propios de la edad, como la osteoporosis, la osteopenia, la menor masa muscular, con la edad también, y eso hace que también se tenga más dificultades para empezar un programa de rehabilitación cardíaca o un programa de gimnasia, pero sabemos que si bien hay que ajustarle la intensidad del ejercicio a la mujer en los programas de rehabilitación, que de pronto dura un poquito más de tiempo en ajustarse con respecto al hombre, después termina teniendo los mismos beneficios que en el hombre. Pero es fundamental entonces en esa etapa intervenir y siempre, siempre pedir, bueno, tomarle la presión a la mujer. Sabemos que todos, ustedes más que nada saben que todos estos factores de riesgo en su mayoría son silenciosos. Y es por eso que avanzan tanto. Esa es una de las realidades. Y se agrava más que la mujer cuando da síntomas, no son claros, no son específicos, por lo menos uno dice no son específicos, en realidad no cumple con el patrón masculino que nos enseñaron desde siempre y sobre los cuales están todos los estudios por la mayoría de hombres que les comenté. Pero lo cierto es que la mujer tiene también un patrón y ese es el que hay que difundir entre los médicos y también en las propias mujeres para que consulten. Y fundamental eso, hacerles un perfil lipídico completo, una glicemia, por lo menos empezar con la glicemia en ayunas, aunque no sientan aparentemente nada. Hacerle todo un laboratorio y un buen examen físico y sobre todo esto que hoy manifestamos y es preguntar por los antecedentes. A la mujer se le interroga menos, sobre todo a la mujer joven, porque hay una concepción de que el problema cardiovascular es masculino y a los médicos en la consulta inicial se nos olvida que las mujeres también sufren enfermedad cardiovascular y no preguntamos ni por los factores tradicionales y mucho menos por estos factores emergentes. Así que fundamental que a cualquier etapa que recibamos a una mujer, preguntemos por estos factores de riesgo y los anotemos como marcadores. Si son mujeres jóvenes, son marcadores a futuro de enfermedad cardiovascular. De pronto, para complementar un poco la respuesta de la doctora María Alejandra, en esa fase aguda, ustedes que atienden esas mujeres de edad menopáusicas en urgencias, es muy importante la estabilización de placa aterosclerótica. Las guías europeas de cardiología y de lípidos están planteando incluso niveles tan bajos como colesterol LDL por debajo de 40 miligramos por decilitro. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque hay que utilizar en esa fase aguda del síndrome coronario estatinas de alta intensidad. Es decir, con todo lo que nos dijo la doctora María Alejandra, es trabajar muy duro en esa fase aguda y buscar cómo esa mujer va a ir realmente a los programas de rehabilitación. Hacer énfasis en que lo importante es la prevención primordial, o sea, primordial es incluso preconcepción, tratar de que las mujeres nosotros prevengamos el riesgo cardiovascular incluso desde antes de que una mujer quiera quedar en embarazo. No sé si tengamos otra pregunta del auditorio, doctor Luis, doctor Miguel. Sí, doctora. El doctor Luis Ángel tiene dos preguntas. Luis, adelante. Doctor Luis Ángel. Primero, darle las gracias a la doctora Ibáñez. Creo que es muy importante el enfoque que nos propone diferencial, sobre todo en la mujer,
Quisiera hacerle dos preguntas. Una es que usualmente lo que uno ve es que la mujer que padece un trastorno hipertensivo del embarazo se pierde al seguimiento, o muchas veces ni siquiera se hace un seguimiento adecuado. Le quisiera preguntar cuál es el seguimiento que usted propondría para estas mujeres que en algún momento tienen un trastorno de la hipertensión relacionado con el embarazo, y cuál debería ser el enfoque de nosotros como médicos internistas que de pronto en algún momento nos lleguen este tipo de pacientes. Y la otra pregunta era en las mujeres que tienen enfermedades reumatológicas, autoinmunes, que ese proceso inflamatorio crónico les va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Cuál cree que usted debería ser el seguimiento que por lo menos desde reumatología se le debería hacer a estas pacientes? Y sobre todo, si bien uno no encuentra en las guías como una meta de LDL en estas pacientes, ¿cuál cree usted que debería ser, cuál debería ser nuestra meta de LDL en las pacientes con una enfermedad autoinmune que tienen una dislipidemia? Listo. Bueno, fíjate, vamos a responder la primera con respecto a la mujer que cursó con hipertensión en el embarazo, que de pronto presentó una preeclampsia. Primero eso, comentarle a la propia mujer, porque a veces no vamos a ser siempre los médicos de toda su vida, y sabemos que en este sistema, desafortunadamente, las EPS nos van rotando, cambiando, y no podemos hacerle el seguimiento que queremos a nuestras pacientes y se pierden. Entonces, lo primero es concientizar a la propia mujer, que a cada médico que consulte de ahora en más le comente que tuvo hipertensión en su embarazo, que se complicó, que de pronto presentó pérdidas, parto prematuro, que ese antecedente es importante que se lo mencione a los médicos. Entonces ahí ya tenemos una gran ventaja si la mujer la concientizamos, y independientemente del médico que le vayan a asignar, ella misma se haga cargo de su factor de riesgo. Una vez hecho esto, ahora el rol del médico tiene que hacerle un seguimiento a su hipertensión. Tiene que, posparto, decirle que se siga controlando la presión, y ya superado el año también seguirle buscando, por lo menos que tenga 2 tomas anuales en su seguimiento ya posparto. Si nos quedan dudas, porque también es cierto que nos pueden quedar dudas, hacerle y buscarle una hipertensión enmascarada, que también es muy frecuente, con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es decir, no bajar la guardia, no pensar, bueno, ya tuvo su parto, ya descendió los niveles ya sea de azúcar o de presión, ya todo se normalizó. No, definitivamente no nos podemos relajar, porque sabemos que tiene aumentado el riesgo para diabetes, aumentado el riesgo para futura hipertensión arterial y futura enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que hacerle un seguimiento, y también comentarle a esa mujer que, si bien todos estamos llamados a hacer control de nuestros factores de riesgo, fundamentalmente en estas mujeres que ya tuvieron complicaciones del embarazo, decirles que mantengan un peso saludable, que hagan ejercicio, fundamental. Es fundamental que la mujer en este tiempo que está en todas partes, menos en ella misma, porque esa es la realidad, las mujeres nos dividimos y nos multiplicamos para todos, menos para nosotras mismas, y nos abandonamos. En parte hay una responsabilidad de la mujer que no acude a los controles por falta de tiempo, y por falta de tiempo no está haciendo ejercicio. Y no es tan complicado sacar, como dicen las guías, 30 minutos 5 veces a la semana, no es tan complicado. Y hay que nosotros concientizar a la mujer que no es negociable, que tiene que hacer esos 30 minutos si quiere ver resultados, porque más adelante la podemos llenar de estatina, de antihipertensivo, de antiagregante, de todo lo que ustedes conocen, pero ya es tarde, ya la enfermedad cardiovascular avanzó y perdimos todo ese tiempo tan hermoso entre lo que fue el embarazo y la menopausia, una etapa que puede ser hasta de 20, 25 años si no hicimos nada. Y la mujer puede hacer mucho, que es alimentarse bien
y hacer ejercicio y por supuesto no fumar, no fumar. El número de cigarrillos también no es negociable, 0 cigarrillo. El reumatólogo, para responderte a la segunda pregunta, también, entonces, saber que está frente a una mujer con alto riesgo cardiovascular. Entonces, con más razón, investigar sus factores de riesgo, ¿sí? Tomarle la presión. O sea, a mí me llegan pacientes que me dicen, doctora, el médico no me tomó la presión. Parece que no fuera real, pero es así. Es decir, uno manda a algún especialista que no está directamente relacionada a su especialidad con la toma de la presión arterial, aunque no me puedo imaginar eso, pero es así, no toman la presión arterial. Entonces, fundamental que sea cual sea la especialidad, tengan un tensiómetro y le tomen la presión a la mujer sabiendo que la hipertensión es asintomática. Entonces, empecemos por ahí, que los otros especialistas tomen la presión arterial a las mujeres, le tomen también la circunferencia abdominal, que es un factor de riesgo que está indicando la obesidad, sobre todo central, y que cuando ya ven que la paciente, además de su problema autoinmune, remita precozmente si notó una cifra tensional elevada, si le hizo su laboratorio y la encontró con una hiperglicemia, si la encontró con un perfil lipídico alterado, que la remita al internista o al cardiólogo si además en un electro, que es algo sencillo, le ve signos de hipertrofia o de sobrecarga. Y la tercera pregunta, ¿me la recuerdas por favor? ¿Cuál considera usted que deberían ser las metas de LDL en una paciente con una enfermedad autoinmune que se nos presenta con dislipidemia? Sí, es lo que comentaba la doctora Dora Inés. Nosotros ya, según las nuevas guías, vemos el perfil de muy alto riesgo, de riesgo alto y de riesgo moderado y bajo. Bajo sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que cualquier LDL mayor a 190 ya hay que intervenir. Y así paulatinamente llegamos a los niveles que dice la doctora Dora Inés con la mujer de alto riesgo. Muy alto riesgo en las guías es tener enfermedad cardiovascular establecida, tener insuficiencia renal severa y ser diabético de más de 10 años y con órgano blanco también afectado. Eso es muy alto riesgo y las metas pues proponen menos de 55 de LDL. Ya cuando tiene riesgo alto, que es una puntuación entre 5 y 10% en el score de Framingham, por ejemplo, ahí el LDL lo subimos un poquito más a 70. Y los de moderado riesgo, 100 de LDL. Pero es fundamental que hagamos entonces ese perfil lipídico, porque es otro factor que no da síntomas, el colesterol, el LDL y los triglicéridos, también por encima de 150 empezar a intervenir. Y en las etapas tempranas podemos hacer ajustes solamente con estilos de vida saludable, alimentación, como comentábamos, con frutas y verduras, 4 o 5 porciones diarias, y el ejercicio que no lo reemplaza ninguna medicación hasta ahora en cuanto a sus beneficios. Entonces, incorporar por lo menos esos 150 minutos semanales de actividad física, que no necesita tampoco ser muy compleja, simplemente caminar y concientizarle a la mujer de todo lo que se va a evitar si se para esa media horita 5 veces a la semana. Doctor Cerón. Doctora, gracias. Doctora Ibáñez, muchas gracias. Le aseguro que el mensaje fue recibido con toda la atención y posiblemente cambie mucha de nuestra actitud frente a los pacientes que vemos a diario. Muchas de las sociedades científicas del mundo en el tema de la reumatología han advertido a falta de estudios concretos que debamos asumir el riesgo cardiovascular de personas con enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, artritis psoriásica, que asumamos el riesgo como si fueran pacientes diabéticos, y creo que así lo estamos haciendo
y de esa manera pues logrando llegar de una forma más oportuna a este riesgo. Preocupa mucho, doctora, que exista todavía una idea muy desafortunada sobre ciertos medicamentos. Quisiera tener su opinión con respecto a los antiinflamatorios no esteroides, que como usted sabe, todo paciente con dolor pues sale con su diclofenaco intramuscular y una betametasona, no importa si es hipertensa, si es diabético, en fin. Entonces sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos tienen por sí solos un riesgo cardiovascular ya ganado. Entonces quisiera conocer su opinión y definitivamente pues los usamos cada vez menos y durante menor tiempo, igual que los esteroides. Sí, con respecto a la medicación en general, a las mujeres, sabemos que no tienen, digamos, la misma biodisponibilidad ni la misma forma de distribución, porque tenemos una distribución diferente también de la grasa corporal, también tenemos menor filtrado glomerular. Entonces, en general, la recomendación para la medicación toda no es dejar de dársela a las mujeres, sino ajustar dosis, hacer en este caso de estos medicamentos para las enfermedades inflamatorias, hacer ajuste de dosis y protección gástrica. No olvidarse también, las mujeres tendemos a sangrar más y eso ha llevado también a que nos priven de ciertos medicamentos que nos den mejor calidad de vida y más vida también, ¿no? Porque esto que estaba comentando de las estatinas o de los antiagregantes en general es una realidad que las mujeres recibimos menos tratamiento y entonces ahí están los peores resultados. Necesitamos más investigación definitivamente sobre las mujeres para saber entonces ya nuestra forma de interactuar con determinados medicamentos, pero por lo pronto el mensaje es no nos nieguen las mismas terapias que dan a los hombres, sino que de pronto hay que hacer algún ajuste de dosis o de pronto darlos más espaciados, y tener más pendiente las complicaciones, en este caso, que pueden ser de hemorragias. Darlas y siempre darle los signos de alerta a las pacientes y tampoco que muchas veces también la propia mujer suspende la medicación ante el menor efecto colateral o el menor efecto adverso y también explicarle, el acompañamiento es muy, muy importante en este caso. Muchísimas gracias, doctora María Alejandra. Le vamos a pedir la autorización para que esta charla la podamos subir a YouTube. Estamos grabando todas estas actividades porque pensamos que es muy importante generar un mayor conocimiento en nuestra población, no solamente en nuestros estudiantes de posgrado, sino también de pregrado. Queríamos saber si nos permite que esta conferencia la podamos subir. Sí, claro, con mucho gusto. La idea es eso, ¿no? Que podamos difundir esto que está sucediendo con las mujeres. Esta es una realidad y a mí me alegra muchísimo que se esté dando esto de poder ya desde el pregrado y en los residentes, en los que seguramente van a ser nuestros médicos, que ya tengan un enfoque de género. Acá no se trata de dividir hombres, mujeres, hombre versus mujeres, uno a veces tiene que dar así la charla, pero no estamos enfrentados ni confrontados, sino que tener ese concepto de que somos diferentes y que por lo tanto el abordaje también tiene que ser diferente. Que yo creo que hoy quedó claro el mensaje sobre la importancia de preguntar sobre todos estos factores de riesgo, invitarlos también a que sigan al capítulo Cardiología de la Mujer. Tenemos también en las redes sociales, en la página web de la Sociedad Colombiana de Cardiología,
Que tengan todos un feliz día y muchísimas Bueno, muchas gracias. 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 de Muchísimas verdad. gracias, doctora. Feliz día.